gracias. Buenas tardes a todos. Tuve oportunidad de ir a Bahía Blanca a dar una conferencia en la zona franca y se me colocaron después del almuerzo y ahora después del café. Y esto tiene un efecto interesante, que lo que ustedes sienten luego de comer o tomar algo se llama alcalosis postprandial, sueño. Pero dura poco, entonces si alguno tiene sueño, lo que resta hacer es dormir, trate de no roncar, si se duerme despierta al de adelante y se van turnando hasta que termine la conferencia y listo. Bueno, yo vivo en Brasil hace muchos años, vamos a hablar precisamente de los tiempos en Brasil. Conocí Brasil hace 38 años atrás, hace 32 me fui a vivir allá, me encantó la cultura y entendí que precisamente a partir de la cultura, la legislación y los tributos es que podemos hacer negocios si queremos hacerlo con ese maravilloso y enorme país. Para entender un poquito más cómo está Brasil hoy, vamos a hablar sobre la historia de la zona franca de Manaus, que es la más importante que tiene, la única registrada como tal. Y fíjense que nace en 1865 un periodista que también era político, Tabaré Vagos, tiene la idea de, en un territorio donde no había absolutamente nada, crear una zona franca. Por supuesto no con ese nombre, pero observen que demoró mucho tiempo hasta que el diputado Francisco Pereira da Silva inicia la idea de tener efectivamente una zona franca para fundamentalmente poblar un lugar que no había nada. En 1953 el presidente Getúlio Vargas crea la Superintendencia de Valorización Económica de la Amazonia. No ocurre absolutamente nada de concreto hasta que en 1957 otro presidente, Juscelino Kubitschek, crea la zona franca de Manaus. Ahí el objetivo era tener almacenamiento, depósito y retirada de mercaderías de cualquier naturaleza. No era un concepto efectivamente de zona franca y por eso tampoco funcionó. Hasta que el 28 de febrero de 1967, casi 100 años después de la primera idea, allá por 1800, el presidente Castelo Branco, y acá viene una observación importante para observar la cultura. Castelo Branco fue el primer presidente del gobierno militar. Este señor tiene en su nombre la principal ruta de acceso a la ciudad de San Pablo. Se llama autovía o autoestrada Castelo Branco. Imagínense culturalmente si la ruta 2 nuestra se llamara Jorge Rafael Videla. Lo cual muestra de alguna forma estas diferencias culturales que son importantes de entender y sobre todo de marcar. Y ahí sí Castelo Branco crea la zona franca de Manaus con un decreto donde da incentivos fiscales para quien se instale por 30 años. A partir de allí se fue generando una ampliación y en el primer año 1.339 empresas de diversos lugares del mundo, inclusive brasileñas, se instalan en ese lugar. O sea, de 0 a 1.340 en un año. El desarrollo fue enorme, el crecimiento continuó, hasta que en 1990 el expresidente Fernando Collor de Mello interpreta que eso no era algo estratégico y que podía prescindirse de la zona franca. Yo tuve oportunidad de visitar la zona franca de Manaus y cuando llegué fui a Suframa y le dije, bueno, llévenme al lugar donde imaginaba, como había en alguna época, fui también a la zona franca de La Plata, donde se abren los portones, revisan el baúl del auto. ¿Cuál es la zona franca? Ahí el señor hizo así y me dijo, todo esto es zona franca. Y es el lugar donde menos robo de autos hay en todo Brasil. Entonces dije, qué raro, ¿y por qué? Porque no hay dónde llevárselo. O lo tirás al agua, lo metés en una bolsa, o lo metés en un avión, porque no hay ningún lugar para salir que no sea de ahí. Pero se generó un crecimiento importante, sobre todo en las cuestiones de los empleos, hasta que les decía Fernando Collor de Mello, dice, esto no es más importante. En ese medio pararon las inversiones porque no había futuro. En ese momento muchos de los hombres de la ciudad se fueron a buscar trabajo en otras regiones del norte de Brasil y se generó un descompás. Hoy, por ejemplo, en la zona franca de Manaus o en Manaus como ciudad hay muchísima más cantidad de mujeres que de hombres. Les cuento a los solteros que quieran casarse que pueden ir allá, que les va a ir muy bien. Pero esto tiene que ver ¿por qué? Porque en el momento de 1990 hubo mucha gente que emigró y las familias se quedaron. El gobierno, a partir de la salida de Fernando Collor de Mello, interpretó que ese lugar era estratégico y que había que cuidarlo
estiró las zonas francas o la zona franca de Manaos con propiedades de incentivos hasta el 2013, después hasta el 2023 y hoy hasta el 2073. Esto permitió que muchas de las industrias volvieran a pensar en invertir también, porque les da una previsibilidad que hoy, estuve el martes pasado en Río Grande, por ejemplo, la zona franca de Tierra del Fuego no tiene. Precisamente porque no se sabe si habrá continuidad o no en el proyecto de zona franca. Y esto lo que genera en la incertidumbre, y busca el ejemplo de Brasil, es que cuando un gobierno, cualquiera sea, determina una política de Estado, como tener o no zonas francas, como aumentar los beneficios o como aumentar la posibilidad de tener otras regiones vinculadas a la zona franca, estamos hablando de situaciones que pueden comprometer y mucho el empleo de determinadas regiones. Ahí menciona cuáles son los tributos federales que tiene, reduce hasta el 88% del impuesto de importación sobre los insumos destinados a la industria, exime el impuesto de productos industrializados, sería como para nosotros los impuestos internos, para tener una similitud, reduce el 75% del impuesto a las ganancias de personas jurídicas y exención de la contribución PIS, PASEM y COFINS, que llega a ser el 9.25 de la facturación. Es importante, es un valor expresivo. Pero también tiene los tributos provinciales. Brasil divide lo que para nosotros sería el IVA, que allá se llama Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios, y también se lo exceptúa con una restitución total o parcial, variando desde el 55 al 100% dependiendo del proyecto. Ahora, ¿cómo está Brasil? Ahí mencionamos, eso es zona franca, como para que tengan una idea de alguna manera de contra qué ustedes están no peleando, no compitiendo, pero sí participando en función de los acuerdos del hasta hoy Mercosur. Está el canciller Ernesto Araújo en este momento en la República Argentina, con lo cual no sabemos si el futuro del Mercosur será igual. Dentro del gobierno Bolsonaro, el 30% creo que es pésimo, el 33% dice que es bueno, el 32% regular, y el 59%, que lo abstraemos de los tres anteriores, es optimista en relación al futuro. O sea, lo que dice es, Bolsonaro, 30% de la población dice, está una porquería. Es la peor evaluación de cualquier presidente en primeros 100 días de gobierno desde el regreso de la democracia. O sea, es malo el inicio que tiene. Pero, como el brasileño siempre es optimista, dice, no obstante que creo que está pésimo, yo soy optimista en relación a lo que va a ser en el futuro. Y está siendo considerado un presidente que puede hacer una transición, que vino para transformar las cosas que deben ser transformadas sin mirar en lo que hace en el voto y observando en el futuro. Y esto para nosotros es medio raro, ¿no? Entender que un presidente mira en lo que tiene que hacer sin importarle la cuestión electoral. Tiene dos superministros, Sergio Moro y Paulo Guedes, son los que están haciendo mejor, le faltó una I ahí, son los que están haciendo mejor su tarea. Y dentro de los indicadores económicos brasileños entendemos que la situación está mucho mejor que en Argentina. No necesitamos demasiado milagros ni criterios para entender que otros países puedan estar mejor. Doy conferencias parecidas en Brasil para inversores que puedan venir para la República Argentina. Cada vez va menos gente a las conferencias, pero lo más importante es que aún con las dificultades que nosotros tenemos, el empresario brasileño se interesa mucho en cómo estamos y va acompañando mucho cómo vamos desarrollando nuestra situación. Volviendo a los indicadores, tiene Brasil un déficit fiscal, esto no incluye intereses de la deuda. En Brasil definimos el déficit fiscal o primario con lo que el gobierno recauda versus lo que el gobierno gasta. Cuando le incluimos los intereses de la deuda y pasamos a un déficit denominado nominal, déficit nominal. El déficit fiscal, recaudación versus lo que gasta, es negativo, 139.000 millones de reales, es el 1.2% del PBI brasileño, no es muy alto. Y la mejor noticia que tiene Brasil es que lo cubre fácilmente con dos cuestiones. El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, equivalente a nuestro BICE en el concepto, le debe al Estado, al Tesoro Nacional, 100.000 millones de reales, con lo cual la mayoría del déficit lo tiene cubierto. El otro es inversiones directas del exterior, dinero en dólares que va a Brasil con el objetivo de generar empleo y producir bienes. Pero ¿dónde está el problema? En el déficit de la jubilación. Y acá les hago un poquitito de historia.
muchos de ustedes podrán saber, algunos no recuerdan y otros no lo saben, que esta cuestión de la jubilación, la idea de generar una jubilación, también se dio en función de la necesidad de un Estado de cubrir un déficit. Y esto viene de 1870 y algo, Otto von Bismarck, en Alemania, que tenía que cubrir un déficit y se le ocurrió la brillante idea, porque fue brillante la idea de decir, yo le voy a empezar a cobrar a la gente un poquitito y se lo devuelvo cuando se jubila. Y la primera edad jubilatoria fue de 70 años, en 1800. Claro, empezó a recaudar, podía usar la plata con la propuesta de devolver después, hasta que vino alguien del gobierno de Otto von Bismarck y le dijo, mirá, la gente no está viviendo hasta 70 años. Con lo cual, lo achicamos un poco, nos van a cocinar porque le estamos cobrando por algo que no se van a llevar. Y ahí en ese momento entonces bajó a 65, antes del 1900. O sea, fíjense cómo ya teníamos políticos piola en cualquier parte del mundo en esa época, ¿no? El déficit de la jubilación en Brasil es de 300.000 millones de dólares y tiene tres componentes. La primera, que la ley actual permite que la gente se jubile con 15 años de aporte. Claro, no con el total de la jubilación, pero la edad promedio jubilatoria es 53 años las mujeres y 56 años los hombres. El problema es que con 15 años de aporte se jubila, luego de aportar apenas 15 años, vive 35 años más y el déficit se ratifica. Y con todo respeto por el sexo femenino, mucha de la culpa de ese déficit la tienen ustedes, porque trabajan en aportes de menos años, pero viven más que nosotros. Entonces es como que se llevan más dinero generando en parte, por supuesto simpáticamente, este déficit. El problema que tiene este déficit es que no se sustenta en el tiempo, y calculamos que entre el 2025 y el 2030, si Brasil no hace una reforma previsional, no habrá dinero para pagar a los jubilados. Simple como eso. La relación de deuda pública versus PBI, que en este momento está en 77.4%, requiere de dos aspectos para mejorar. Uno, bajar el gasto; otro, aumentar el Producto Bruto Interno, o los dos juntos, que sería lo mejor. Para generar algo propicio a eso, si se hace la reforma que propuso Temer el año pasado y que no prosperó porque entraron 2 denuncias penales y utilizó toda su herramienta de alianza para no terminar procesado mientras era presidente, la relación se mantendría igual y bastaría un aumento del Producto Bruto Interno para que la proporción vaya disminuyendo. Con la reforma Bolsonaro la proporción deuda por el PBI caería, lo cual es el mejor de los escenarios. Y sin reforma esto continuaría subiendo hasta que se genere un problema de riesgo de default, inclusive porque cuando un Estado tiene déficit de cualquier componente, tiene 3 formas de cubrirlo. O emite dinero, que genera inflación, o se endeuda a través de títulos, que genera problemas en el futuro, o aumenta los tributos. O los 3 al mismo tiempo, como en nuestro caso. ¿Qué es lo que propone económicamente Bolsonaro? Y son reformas en curso. Reducir ministerios, de 29 pasó a 22, de 22 debe pasar a 20, es algo pendiente todavía dentro de sus primeros 100 días. Equilibrar el déficit fiscal en el primer año, no será fácil, pero no es imposible, el déficit es totalmente administrable. Superávit fiscal a partir del segundo año, lo cual de alguna manera posibilitaría que Brasil vuelva nuevamente a la composición, que lo vamos a mostrar luego, de 3 pilares que apoya su economía desde 1999, inversiones en ciencia y tecnología, por eso está haciendo acuerdos con Israel y con Estados Unidos. Grafeno y niobio eran 2 palabritas que la mayoría de los brasileños y quienes vivíamos allá nunca habíamos escuchado hasta que Bolsonaro empieza a hablar. Para Brasil el grafeno y el niobio serían como para nosotros vaca muerta, exactamente lo mismo. Con un potencial de inversiones gigantesco, con un potencial de expansión de la industria enorme y obviamente de recursos que puedan entrar. Bolsonaro y Guedes dijeron: privatizar, concesionar o vender todos los activos que puedan ser prescindibles, que no agreguen valor o que no sean estratégicos. Se crearon 120 compañías públicas a lo largo de los últimos 16 años con el único objetivo, en algunos casos, de generar controles, en otros para generar empleo para los amigos de la gente que estaba en el gobierno. Y si privatiza, concesiona y vende, todo eso generaría equivalencia a 200.000 millones de dólares, siendo que la deuda pública es mucho menor que eso. Entonces es un dato interesante. Propone una nueva ley de empleo,
Ya se hizo una reforma laboral en el año 2016, se sacaron los poderes de los sindicatos, eso en muchos es palabras maravillosas de escuchar, y lo que generó esta nueva ley de empleo es que se flexibiliza más la composición de la contratación, lo cual es muy interesante para nuevas generaciones de empleo. Auditaron planes sociales, pensiones de la jubilación, sobre 1.251.000 pensiones que se auditaron, 650.000 estaban equivocadas. Se cancelaron y ahora se está empezando a dar a quien realmente lo necesita y retirar de la estructura los cargos de confianza. Se generó eso, 21.000 cargos de confianza. Del gobierno anterior salieron porque no eran concursados. La gente que tiene concurso tiene estabilidad. ¿Qué es lo que vemos en el Brasil económico? Y acá cuando coloco, y voy a Brasil a dar charlas de Argentina, me dice, bueno, y en el corto plazo, contame cómo está Argentina en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Digo, para nosotros el corto plazo es de acá a mañana, el mediano plazo es la semana que viene y el largo plazo es a fin de mes. Y si el fin de mes es de acá a 5 días, estamos ahí. Podemos previsionar o tener una idea en función de, por supuesto, indicadores económicos y análisis de econometría, cuánto estará el dólar en el año 2020. Y esto puede sonar medio raro, pero es posible hacerlo con bastante grado de certeza. El Producto Bruto Interno de este año debe crecer entre 2,5, pero a partir de una información del crecimiento del año pasado, que fue 1,1, cuando estimábamos que sería mejor, es muy probable que retroceda un poquito a lo largo del año y dependerá exclusivamente de la reforma previsional. El secreto de Brasil en el futuro se llama reforma de la jubilación. No hay otra cosa tan importante como esa. La tasa de interés 6,5%. Alguien puede decir, están más o menos como nosotros. No, eso es al año. Eso es al año, es la tasa Selic de referencia. Y para una empresa grande, digamos, la tasa de financiación puede estar entre el 15 y el 18. Sin hablar, no, en reales es eso. Eso es en reales. Y si es una pyme, entre 22 y 25 al año. La tasa de inflación 4,21, va a sonar como el mismo chiste, pero lo es, eso también es al año. La tasa de inflación del año 2018 fue del 3,75%. El tipo de cambio 3,76, hoy está 3,84. Pero cuando hacemos el análisis, en el año 2018 la desvalorización del real fue del 15,7% contra 118 de Argentina. Y en lo que va del año 2019, la desvalorización del real es 0. Estaba 3,84 reales por dólar el día primero, día útil de enero, y continúa estando con vaivén, por supuesto. Llegó a 3,92, llegó a 3,76, pero hoy está en 3,84 también. Presumimos que nuevamente, depende de la confianza que genere la reforma previsional, tranquilamente podría ir a esa zona. La balanza comercial positiva 51.000 millones, las inversiones directas del exterior 72.000. Y cuando evaluamos los indicadores para el 2020, ¿por qué es 2,7 o 3,5? Si se aprueba o no en el primer semestre la reforma previsional. Si se aprueba la reforma previsional, Brasil debe crecer por no lo menos 3,5% por los próximos años, salvo que Bolsonaro sea pésimo en todo lo que hace. Lo único que tiene que hacer es preocuparse por, cuando recupere el equilibrio de los 3 indicadores que ahora les cuento, mantenerlo. 2 de los cuales ya los tiene. La tasa de interés debe aumentar un poquitito porque en función de un crecimiento de la actividad económica va a crecer la demanda y es necesario a veces, a través de política monetaria, subir un poquito la tasa de interés para que la inflación se mantenga ordenada. La inflación alrededor del 4%, el tipo de cambio, fíjense qué absurdo, de 3,76 pasó a 3,78. Y cuando alguien dice, pero de 3,76 pasaría a 3,78, para nosotros los argentinos es totalmente despropósito. Fíjense que en octubre del año 2002, Brasil tenía como tipo de cambio nominal, sin actualizarlo por inflación, 3 reales con 96 centavos. Estamos hablando de casi 17 años atrás. Fíjense si hoy nosotros tenemos un dólar de 44,45 y de acá a 17 años adelante tenemos un dólar de 44,45. Le prendemos fuego a la casa de gobierno al presidente que tenga. Porque cuando nosotros los argentinos nacemos, nos dicen de bebé, ese señor es tu papá, esa señora es tu mamá, y eso verde que ves ahí al lado es un dólar y te acompañará por el resto de tu vida. Y todos los días
o lo vas a saludar a tu mamá, a tu papá y vas a mirar en la televisión a ver cuánto es la cotización del dólar. Y ahora, el riesgo país también. Lo más importante es que en la balanza comercial y la inversión extranjera directa observamos 120.000 millones de un lado, 120.000 millones del otro promedio, y esto saben que es oferta de dólares. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Por eso se explica que la cotización del dólar no debe sufrir grandes transformaciones, porque es un bien como cualquier otro, oferta y demanda. Brasil tiene una capacidad ociosa del 32%, le permite crecer sin inflación o con inflación absolutamente controlada. Las necesidades de financiarse en cuenta corriente son totalmente cubiertas por las inversiones del exterior. Las reservas internacionales son 382.000 millones de dólares, sin nada del FMI, nada. Y eso se generó porque cuando la soja, entre otros commodities, estaba a $600, Lula, totalmente de izquierda, absolutamente populista, dijo, esto puede venir bien para guardar plata, y acumuló reservas. Siendo que la deuda externa pública y privada son 317.000 millones. Quiere decir que Brasil puede pagar todo lo que debe y le sobra plata. Desde el punto de vista económico no es una muy buena noticia, porque este dinero en dólares da un retorno mucho menor que el pago de intereses de los títulos brasileños. Pero de cualquier manera le muestra solidez a cualquier mercado internacional. En el 2020, Bolsonaro debe retornar ese trípode de Fernando Henrique Cardoso, que en 1999 dijo, con muchísimo criterio y muchísima lógica económica, cualquier país para tener éxito en el futuro se debe apoyar en 3 pilares. Uno de política monetaria, otro de política fiscal y otro de política cambiaria. La política fiscal, superávit. El gobierno debe gastar menos de lo que recauda. Le tiene que sobrar. Con eso va pagando, va invirtiendo. Y cuando paga la deuda, paga menos intereses y con esa plata la puede ahorrar para utilizar la infraestructura, por ejemplo. La otra de política monetaria era coloca una meta de inflación y con la independencia del Banco Central y el Comité de Política Monetaria, sin interferencia del Poder Ejecutivo, dice cuál es la tasa de interés y cuáles son las políticas monetarias a afectar para que la meta de inflación se mantenga dentro de lo que el gobierno dijo. Y la otra es libertad cambiaria. Oferta y demanda. Si hay más oferta, el dólar baja. Si hay más demanda, el dólar sube. Y el gobierno lo único que puede hacer a través del Banco Central es regular para impedir saltos bruscos que generen especulación. Pero tiene que flotar. Eso se mantuvo y fíjese cómo es política de Estado. Fernando Henrique Cardoso, del centro a la derecha. Asume Lula, a la izquierda. Lo mantuvo. Yo digo, yo soy un presidente violinista. Asumo con la izquierda, pero ejecuto con la derecha. Eso fue lo que era Lula. Viene Dilma Rousseff en el primer gobierno y dijo, yo lo mantengo también. Después quiso hacer cualquier cosa, le salió cualquier cosa y perdió la meta por inflación y perdió el superávit fiscal, con lo cual apoyó a la economía brasilera en uno solo, que era libertad de cambio, se fue al demonio, depresión de 3 años económica, retrocedió 10 en el Producto Bruto Interno. Temer vuelve y recompone esa situación para la meta por inflación, apoya la economía de los 2 pilares y el objetivo de Bolsonaro es retomar ese apoyo en 3 pilares. Pero fíjense, presidente de centro a la derecha, presidente a la izquierda, presidente más a la izquierda, presidente Temer centro a la derecha, presidente Bolsonaro totalmente a la derecha, todos mantuvieron esa línea de política de Estado. ¿Y por qué piensan así? Porque de acá a 10 años nadie sabe quién va a ser el presidente. Sin embargo, todos apuestan a que cualquiera sea, tiene que tener un país mejor, porque si no están siempre arreglando problemas. Eso es lo que nosotros como argentinos deberíamos escuchar, no de Brasil, de un montón de países. Y es probable que apoyando nuevamente en los factores macroeconómicos la economía en esos 3 pilares, obtenga nuevamente el grado de inversión el gobierno Bolsonaro en su última etapa, como ya lo obtuvo Lula en el año 2008. ¿Cómo está Argentina y Brasil? Y acá el optimista puede suponer que estamos bien, porque mejoró la situación. Yo no sé cómo estamos en el tiempo. ¿Alguien está controlando? Yo puse el reloj acá, pero no miré cuando empecé. Entonces, es lo mismo. ¿Cómo estamos? 5:23, 17:23. Sí, no, ya sé, eso está acá. ¿Sí? ¿Cómo? 8 minutos. Bueno, vamos a apurar entonces. El déficit de Argentina con Brasil el año 2017 fue 8.200 millones, números redondos. Bajamos a 3.900 millones en el 2018 y alguien podría suponer que, bueno, estamos mucho mejor.
estábamos con un déficit tan grande de 8.200, ahora estamos en 3.900, estamos bárbaros, y el optimista mayor le dice, no, y mirá enero, marzo, ahora tenemos superávit. O sea, antes le comprábamos más de lo que le vendíamos, fue bajando y ahora le vendemos más de lo que le compramos. Y la pregunta que yo le haría, ¿pero vos entendés que esto es por mérito nuestro? O sea, nosotros le vendimos mucho más y por eso tenemos superávit. ¿Qué opinan? Qué poco optimistas que son. Pero tienen razón. En realidad lo que ocurrió fue que las exportaciones de Brasil a Argentina cayeron casi el 47%. Brasil está puteando en todos los idiomas porque el 50% de eso eran autos. No son bienes que yo hago hoy, vendo mañana, cobro después y lo tiro, lo vendo, lo cobro. No, estamos hablando de una industria de transformación de largo rato. Y esos autos hay que mandárselos a algún lado. Y ya hizo un acuerdo con México para poder mandarle parte de esos autos de Brasil, donde nosotros después podremos quejarnos de que Brasil nos abandona, pero fíjense el dolor de cabeza que le estamos generando. Las exportaciones brasileñas a argentinas cayeron el 47%, las exportaciones de Brasil al mundo cayeron 3,68%, pero estamos hablando de que prácticamente 20 veces más, un poquito menos, 15 veces más, cayeron las exportaciones argentinas en relación a la pérdida total. Las importaciones brasileñas, exportaciones argentinas subieron el 13,73%, mientras que las importaciones de Brasil al mundo cayeron muy poquitito, 0,6%. Ahí sí hay una recomposición de la participación argentina en Brasil, pero tampoco fue por una estrategia ni de política de Estado argentino ni de empresarios. Ahora vamos a ver por qué. Argentina es el tercer mercado exportador de Brasil, Argentina es el tercer mercado importador de Brasil, en algún momento fuimos el primero, hoy no somos más, y eso explica también la falta de atención que nos da Brasil, porque lo único que le estamos generando hoy son problemas. La participación argentina, observen solamente el primero y el último. En el año 2000, de cada $100 que Brasil importaba del mundo, 12 lo compraba Argentina. Hoy compra 6. Y lo más grave, de todo lo que Brasil exportaba al mundo, 11 lo mandaba a Argentina. Y hoy solamente 4. Prácticamente la tercera parte. Entonces es complicado generar una relación, pensando en largo plazo, cuando la relación bilateral se deterioró tanto. Hay 850.000 empresas más o menos registradas en Argentina con quit, de las cuales 9.000, números redondos el 1%, tiene capacidad de exportar o importar registros ante aduana, de las cuales 4.500 tiene frecuencia de 3 años en el comercio exterior y solamente 2.684 exportaron a Brasil en el año 2018. Es el 0,3, o sea, el 0,3 de cada una de las empresas argentinas al exterior, argentinas que existen, exportaron a Brasil. Pero esas 4, Toyota, Volkswagen, YPF y Ford, exportan a Brasil el 29% del total que Argentina exporta. Las 28 primeras, o sea, el 1% prácticamente de las 2.700, es el 70% de todo lo que Brasil compra a Argentina. Todo lo que Argentina le manda a Brasil concentrado en 28, 70%. 56 del sector automotriz y las otras 2.656 empresas el 30% restante. Esto quiere decir que tenemos pocas empresas que exportan, mucho menos que exportan a Brasil, y de las que exportan a Brasil, la gran mayoría en un Pareto exportan muy poco. Y ahí es donde tenemos que trabajar para poder recomponer la balanza comercial y generar una política de Estado a largo plazo. El crecimiento de Brasil, y con esto vamos terminando, ¿es bueno para Argentina? Por supuesto que sí. Pero no es una tabla de salvación. Lo que nosotros observamos es que va a crecer Brasil, esto puede traccionar industria argentina, pero lo hará desde que nosotros tengamos competitividad para ello. Observamos un aumento de apertura de empresas argentinas para bajar costos financieros y evitar retenciones. Se generaron retenciones a los servicios, 12%. El servicio no tiene aduana. O sea, ¿cómo alguien puede controlar esa retención con un agravante? Cuando le exportamos servicio a Brasil, Brasil tiene retenciones que generan 44%. Esto quiere decir que cada $100 que Argentina le manda en servicio, Brasil paga $100, pero a Argentina le llegan apenas 56. Y de esos 56 tiene que pagar el 12 de 100. Le quedan 44. Si una empresa argentina se instala en Brasil dentro de la legislación, factura 100, paga 16,33 de impuestos
redistribuye los dividendos sin pagarle a los accionistas y le llega al empresario argentino el 80%, número redondo. O sea, no entendía el criterio del cerebro que colocó retenciones a los servicios, porque además el gasto, el servicio se presta acá, la recaudación se hace en otro país, luego la empresa argentina tiene menos impuesto para pagar, porque gana menos. Pero bueno, eso es cuando los teóricos asumen cargos para los cuales claramente no están preparados. Argentina tiene una mezcla de desafío y oportunidad por delante. Desafío porque, vuelvo al ejemplo, el canciller Ernesto Araújo está en este momento en la República Argentina y, entre otras cosas, viene a discutir una reducción del arancel externo común. Busco, Bolsonaro, liberar un poco al Mercosur, y esta liberación se hace estrictamente, entre otras cosas, con una reducción del arancel externo común para generar competitividad. Los empresarios argentinos, y me incluyo muchas veces en nuestro concepto de apertura comercial, es: yo quiero exportar a todo el que pueda, pero si me ponen una proteccioncita para la importación, yo le agradezco mucho al Estado. Brasil está yendo a un camino que no es ese. Y hoy, cuando tenemos un arancel externo común de por lo menos 15%, por ejemplo 15%, esa silla que acá la vendemos a $100 compite con una silla que en España la vende a 90 y que gracias al arancel externo común llega a Brasil más cara que nuestra 100, porque es 90 más 15%. Pero si yo el 15% lo bajo al 7,5%, la silla de España es más competidora que la nuestra de 100, con lo cual podemos perder mercado. Entonces hay que estar preparado para un contexto totalmente diferente. Vuelvo un poquito atrás y ya termino así. Esas empresas que se instalan en Brasil también utilizan un sistema que se llama canal propio de distribución, donde yo me instalo en Brasil, me vendo a mí mismo, vendo en el mercado doméstico, utilizo mi cobranza que se llama duplicata, la mando al banco brasilero y consigo financiación al 2,17% por mes. Prácticamente 40% sobre el valor del costo de la financiación en Argentina. Aunque no gane nada ya, me sirve exportar para financiarme y aumentar la competitividad. El Mercosur flexibilizado tiene los riesgos que acabo de mencionar recién. Brasil conspira contra inversiones en Argentina porque, además de una macroeconomía claramente mejor, tiene una gran ventaja. Cuando viene un americano y le dice: a ver, tengo que ver, ¿me instalo en Argentina o en Brasil? Y viene a Argentina y dice: bueno, ¿qué puedo hacer? ¿El Estado me da algún beneficio? No. Y en Brasil te doy terreno, te doy la estructura del galpón, dependiendo del estado te puedo dar reducción del IVA, te libero en los estados del norte a través del Estado Nacional, disminución del impuesto a las ganancias. Entonces se hace complicado, y eso sin contar, obviamente, una escala de mercado por lo menos 5 veces mayor. Y ahí tenemos una cuestión de EADIs versus zonas francas de Argentina. En Brasil existe solo la zona franca de Manaus como conocemos y denominamos una zona franca. Pero hay 64 EADIs, que son estaciones aduaneras de importación, que compiten de alguna manera contra la conocida zona franca, que no agrega valor, pero que puede hacer una transformación específicamente de distribución. Entonces, ¿qué es? Importa un producto en Brasil, lo coloca en el EADI, no necesita nacionalizar, no paga impuestos de ninguna naturaleza, puede optar por eventualmente darle alguna transformación industrial dentro del componente del EADI y exporta para otro lado. Y esa es la competencia con la cual las zonas francas de aquí se van a encontrar. Entonces, en el contexto de zona franca no hay una preocupación por Manaus, sobre todo porque está muy lejos, tiene los mismos problemas que Río Grande, que Tierra del Fuego. El flete mata cualquier cosa y el beneficio se da en función precisamente de tener que compensar el flete, porque si no, ahí no habría absolutamente nada. Pero el contexto ahí está en el EADI. Brasil puede ser una salida excelente para aumentar la producción argentina, sí, desde que Argentina haga su trabajo. Hay que prepararse claramente para un arancel externo común menor o un Mercosur en extinción. Dudo que Brasil va a aceptar cualquier cosa que no sea flexibilizar el Mercosur. Hoy nosotros 4 hacemos el Mercosur. En 28 años hicimos acuerdo con 4 países nada más. India, Egipto, Israel, África Austral y Palestina del 2011 está en negociación, no se hizo. Con la Unión Europea hace 21 años que estamos negociando, ya tiene registro, le dieron la tarjeta de crédito, abrió cuenta corriente del banco y todavía no tiene la partida de nacimiento. Y nosotros 4, ¿cómo es tu nombre?
Paco, ¿y vos? Paco quiere hacer negocios con Armando. Y yo le digo, a mí Armando no me gusta. Y Paco no puede hacer negocios. Esto es lo que dice el Mercosur hoy. ¿Qué es lo que quiere Brasil? Que Paco pueda hacer negocios con Armando, nos avisa a nosotros, si queremos vamos, pero si no queremos él va igual. Y eso sería de alguna manera explotar el arancel externo común. Y ahí vamos a tener dificultades, porque nosotros tenemos una macro muy mala. ¿Cómo aprovechamos las zonas francas en Argentina? Mi visión es tratar de concentrar producción junto, lo que sería un consorcio de exportación, que hoy lo tenemos estrictamente comercial en su gran mayoría, para hacer algo generado donde podamos industrializar con los beneficios que tienen las zonas francas en Argentina para mandar productos de esas empresas que puedan ser en algún momento insumos, que puedan ser bienes terminados y que puedan aprovechar la ventaja de no tener que pagar un arancel extra común o cuando viene del exterior no pagar los impuestos de importación para llegar de una forma más competitiva. Obviamente el cómo lo dejo para una próxima invitación, así me invitan de nuevo. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Cómo va a ¿Puede hacerme una pregunta? ¿Puedo hacer una Sí. pregunta? Ahora que sabes mi nombre. La ley de loyas francas en ciudades gemelas, en cierta forma también Terrible. Es terrible para toda la metropolitana nuestra, digamos. Es terrible. Y ahí tenemos una ventaja. Vamos a llorar juntos con Uruguay. No, Uruguay está sufriendo como loco. Fui a dar hace 2 meses una charla sobre eso, porque la ley de zona franca de Uruguay no permite, por ejemplo, que los uruguayos compren. Pero la de Brasil permite que los brasileños compren la de Brasil. Sí, pero hay que instalarse ya. Eso te lo cuento otro día. Pero es complicado. Para nosotros, en ciudades, con gusto después te paso, porque es complejo. Y para las ciudades donde está, por ejemplo, que en Argentina no tiene zona franca, no tiene las loyas francas, del lado brasileño va a tener. Con lo cual el comercio destruye, porque además permite no solamente bienes importados, sino fabricados en Brasil sin impuestos. Entonces, cuidado Paco con ese negocio. Termino diciendo el ejemplo del sapo en la selva. Cuenta la leyenda que había una reunión de animalitos y había un juego que eran los sapitos tenían que colocarse en un recipiente y salir del recipiente, y quien obtuviera la posibilidad de salir ganaba el premio. Y empiezan a saltar los sapos, pero el lugar era muy íngreme, vidrio, muy alto. Entonces todos los animalitos que estaban mirando le empezaron a gritar a los sapos: no saltes, no tiene sentido que saltes porque no vas a conseguir, es imposible. Y claro, los sapitos, escuchando a los que estaban del lado afuera mirando, empezaron a creerles que no era posible salir. Y todos empezaron a parar de saltar. Pero había un sapito que saltaba y saltaba y saltaba y no paraba de saltar. Y los demás fueron parando, escuchando a los otros que decían: no pares, no saltes, seguí, no sigas saltando, pará que no vas a conseguir salir. Y cuando todos desistieron, este sapito que volvía y saltaba, se apoya en los que fueron desistiendo y consigue salir. Y ahí claro, se le acercaron todos y le dijeron: ¿cómo es que vos seguiste cuando nosotros desde afuera te decíamos es imposible, no vas a conseguir, no podés? Y el sapito le dice: yo soy sordo. Y yo lo veía a ustedes gritando y yo pensaba que decía: dale, saltá, seguí, no aflojes. Y ustedes me decían que pares, porque no ibas a conseguir. Y ahí yo vi que los demás pararon, entonces conseguí apoyarme en uno, en el otro y salí, salí. Gracias a los que aflojaron y pararon. Las conclusiones con las cuales me despido tienen que ver con la historia del sapo. Nunca le hagan caso a los fracasados que desde afuera le digan que ustedes no pueden hacer algo, porque hay que justificar el fracaso. Y es difícil si yo fracaso y uno de ustedes tiene éxito en lo que hace, porque debería asumir que yo fracasé. Entonces lo mejor que puedo hacer cuando yo sé que soy un fracasado es evitar que los demás tengan éxito. Y para eso les digo desde afuera: no lo hagas, no saltes, pará, porque no se puede. Y la otra es utilizar, cuando los otros aflojan y desisten porque escucharon a los que decían que era imposible, apoyarse en el fracaso de ellos para conseguir salir del frasco. Muchísimas gracias.